Vamos a ver si hay mejor señal aquí ahora, porque de verdad que estaba presentando problemas enormes con la conexión. Esperemos que aquí haya mejor señal, ¿ok? Vamos a ver si la gente se conecta, que ahorita quedaron dos temitas pendientes que no pude desarrollarlos porque se me iba la conexión. Es domingo, voy a mi casa, voy a estar apenas media hora, ya se está haciendo de noche y vamos a ver si la gente se conecta. Si no, bueno, nos veremos mañana. Vamos a ver si la gente se conecta. No quiero hablar al azar ni a la ligera, porque entonces las personas no van a no van a copiar la idea de lo que quiero transmitir. La gente me preguntó de dos temas. Vamos a ver si se conectan la gente. Y si no, bueno, pues nos vemos mañana. Yo sé que es domingo, la gente está preparándose para la semana de trabajo que empieza, pero son muchos temas, yo no quiero dejar pendiente nada. Entonces la gente me escribe al privado y, y el Tocorón Mambí me envía los mensajes. Hay un señor que me escribió hoy y entonces el Tocorón Mambí se va a poner en contacto con usted, señor. Él le va a llamar, ¿ok? Él le va a llamar. Porque de hecho él es el que tiene todas las licencias, los permisos y los contratos con la compañía sobre el tema del canal. Él se va a poner de acuerdo con usted. Gracias por la intención. Se le agradece desde antemano, ¿ok? Tengo estas manos acabadas de tanto trabajo. Lázaro Iván González. Buenas tardes, Lazarillo. ¿Cómo está usted? No, es domingo, Lázaro. Se acaba la semana. O sea, se acaba la semana. Es el último día del fin de semana. La gente se prepara para una intensa semana laboral que se avecina en apenas horas. Entonces intenté conectarme por la tarde, pero la señal era muy débil. Y entonces vine y me acerqué a una torre de la compañía esta para ver si tengo mejor señal y no se me interrumpe la transmisión. Voy a tocar dos temas. La gente me hizo preguntas. No voy a hablar de política. Tú sabes que eso siempre es lo mismo. El tema de Cuba, eso es llover sobre lo mojado. E pluribus unum. Entonces, la gente me preguntó, maestro, hable del Imperio Romano. ¿Cómo era la vida en la antigua Roma? Y otro me dijo, maestro, los asirios en la Biblia están considerados como una de las naciones más crueles de la antigüedad. Era el pueblo asirio el pueblo más bárbaro de la antigüedad en cuanto a castigo y a crueldad se trata. Sí, pero los persas eran más crueles que ellos. Y los métodos de tortura de los asirios emulaban hasta cierto punto a los persas, pero los persas eran mucho más crueles que los asirios. Leogar 22, buenas tardes. Los asirios tenían una manera de ejecutar a sus víctimas. El castigo más cruel de los asirios era la muerte por empalamiento. Ellos cogían y aguzaban una estaca de alrededor de 1,20 m. Y entonces el que era sentenciado a muerte lo dejaban caer sobre la estaca y lo clavaban por el intestino. Entonces la estaca le salía por la boca como si fuera un cerdo asado, pero la víctima todavía no moría. Y entonces cogían, cuando el cuerpo comenzaba a segregar los líquidos corporales, bilis, sangre,
la materia fecal del intestino, el orine de la vejiga, ellos le echaban un cultivo de mosca y las moscas comenzaban a reproducirse y a poner larvas y devoraban el cuerpo vivo. Devoraban el cuerpo vivo y el sufrimiento podía postergarse varios días. Ese era el método cruel de los asirios. Por eso el día que Jehová llamó al profeta Jonás a que fuera a Nínive, a la gran ciudad del imperio asirio, él se rehuyó y huyó a Tarsis, porque él sabía que los asirios eran paganos y que era una ciudad cruel, y que si se encontraban que un judío de un pueblo sometido estaba alterando la ciudad con un mensaje de esa magnitud, donde prometía castigar un Dios sometido, la soberbia de un pueblo que en aquel momento era el imperio más poderoso de la tierra y que sus dioses habían sometido al pueblo judío, entonces el único fin y castigo del profeta Jonás iba a ser la muerte. Por eso salió huyendo y fue a Tarsis. Entonces, esa era la muerte que daban en el imperio asirio, pero los persas tenían un castigo peor. Los persas castigaban a los criminales más crueles con una muerte parecida pero más terrible. La muerte de los persas se llamaba escafismo. Se llamaba escafismo. Y de eso habló Herodoto, el padre de la historia. En el siglo V a.C., los persas eran la superpotencia que dominaba el mundo. Su imperio se extendía desde los Balcanes, de la tierra de allá de la parte norte de las islas griegas, por el Helesponto, hasta Egipto, Etiopía y la India. Un imperio que tenía más de 127 provincias en 3 continentes, Asia, África y Europa. Y el castigo para la traición contra el imperio persa era el escafismo. El escafismo era cuando condenaban al malhechor o al traidor, sobre todo un sátrapa, un gobernador, un general, y se descubría una conspiración. Los verdugos persas cogían a la víctima y la mañana de la ejecución o del castigo, no lo ejecutaban directamente, lo castigaban hasta que moría por sufrimiento. Le daban una mezcla de leche caliente con miel de abeja y después le daban una jarra de hielo de agua fría. Luego lo cogían, lo amarraban por las manos y por los pies y lo alzaban en una balsa sobre un pantano o sobre un lugar donde caían los desechos de las aguas muertas del palacio del rey de Persia. Y luego venían y le embadurnaban todo el cuerpo de miel. Y entonces venían las moscas y se posaban y comenzaban a picarle los ojos. Y lo primero que hacían era comerle los ojos. Y luego, al rato, la misma mezcla de miel con leche y agua fría le provocaba una diarrea al sentenciado, y entonces venían las moscas y posaban sus huevos en el excremento y las larvas comenzaban a comerse el cuerpo vivo. Y todos los días venía el verdugo y embadurnaba de miel el cuerpo del penitente que todavía no moría y le daban con un embudo, lo obligaban a tomar leche con miel de abeja caliente y luego agua fría para que siguiera haciendo caca. Y ahí se lo iban comiendo viva. Y Herodoto y Luciano, historiador romano del siglo I, dicen que hubo
un general persa que fue sentenciado a ese tipo de muerte y su sufrimiento se prolongó por 17 días. Era una muerte terrible la que daban esos mundos bárbaros. Y esa es la causa de las ejecuciones de los asirios y los persas, que fueron los dos pueblos más antiguos de la antigüedad. Está documentado en la Biblia el empalamiento del imperio persa. Tiempos más tarde, en la tierra de Transilvania, cercano allá a los Balcanes, donde los persas imponían este tipo de castigo, surgió un noble en el siglo III, en la tierra de Transilvania, cerca de Rumanía, el llamado Blas el Empalador, que no es nada más y nada menos que el famoso conde Drácula. Él utilizaba esa misma muerte para sus enemigos. Fernando Soto, leyendas, no, es realidad, eso está documentado en la historia, no es ninguna leyenda, ¿ok? ¿Cuántas personas tengo conectadas por ahí? No sé, no veo aquí nada. 64 personas. Profe, ¿ha visto la película de Daniel, buenísima, sobre la de Israel cuando Nabucodonosor? Claro, no solamente la he visto, Leogar 22. Saludos de Costa Rica, un saludo para ti, Leogar. Buenas tardes, Lázaro Iván González. Claro que sí. Menos mal que no nacimos en esa época. 70 personas conectadas. Profe, hable de la vida del Imperio Romano. El Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano de Hollywood no es el Imperio Romano de la historia. Esa película Gladiador es una mezcla de fantasía y realidad. Y disocia y distorsiona la verdadera historia. Primero que todo, el Imperio Romano no combatía en invierno. Esa historia que en el 180 después de Cristo, en las tierras de Germania, los ejércitos de la Roma imperial combatían contra los pueblos queruscos del norte, no es verdad. Primero que todo, los romanos nunca llegaron a las tierras más allá del Elba. O sea, nunca cruzaron el Rin. Estuvieron hasta el Elba nada más. Esa tierra, en la tierra de los queruscos, monte adentro, de donde salieron 9 o 10 siglos después los pueblos eslavos, estos que llegaron a la tierra del Rus del Kiev y fundaron Ucrania, los romanos nunca llegaron hasta allá. Porque el Imperio Romano ejerció su dominio alrededor del Mediterráneo, por varias razones. La primera, ellos son de una zona templada, de la Europa templada. El Imperio Romano no estaba diseñado para estar en esas altas latitudes. Lo segundo, Roma llevaba su conquista hasta donde su poderío militar le alcanzaba para sostener el territorio conquistado. Y la tercera cosa, el Imperio Romano necesitaba mover fuerzas en apenas 48 horas o en 2 semanas. En 2 semanas tenía que llegar el refuerzo romano a los confines del imperio. Si tardaba más tiempo la llegada de las fuerzas romanas a una provincia que estaba en rebelión, entonces era el desastre. Entonces, a medida que el Imperio Romano iba conquistando y expandiéndose Mediterráneo hacia arriba, se iban necesitando más fuerzas militares, más legiones, más tropas auxiliares. Por consiguiente, más recursos. Por lo tanto, el Imperio Romano tenía que aumentar los impuestos porque ellos vivían de la conquista, del saqueo, de la rapiña y de las relaciones comerciales dentro del imperio. Entonces, Roma no tenía una flota de guerra. La única vez que Roma tuvo una flota de guerra fue en los días de la Primera Guerra Púnica, cuando las fuerzas de la República Romana, en el 268 o 260, combatían contra el Imperio Marítimo del Sur, Cartago, comandado por el general Amílcar Barca, el padre de Aníbal, aquel famoso hombre que cruzó los Alpes con los elefantes en el invierno del año 220 a.C.
La única vez que Roma necesitó una flota de guerra fue mientras pugnaba por el dominio del Mediterráneo contra la potencia marítima militar de Cartago al sur. Pero luego que se venció a Cartago en la Segunda Guerra Púnica, cuando Escipión Africano, después del desastre de Samá, de Canna, derrotó a Aníbal en Samá, en tierras de África. Entonces Roma prescindió de una flota de guerra. Tenía una grande flota militar, pero una flota de transporte, capaz de mover 40 o 60 mil legionarios a lo largo y ancho de los confines del imperio, que era todo el mar Mediterráneo, bordeando la costa de Galicia, España, subiendo por la zona de Portugal hacia las Islas Británicas. Ese era el imperio romano, donde la fuerza militar romana pudiera moverse dentro del Mediterráneo, la costa griega, toda la costa norte de África sería el sur del imperio, bordeando el que llaman hoy el cabo de Finisterre, allá en Portugal y Galicia por allá, subía a la derecha, donde fue la batalla en el cabo de Trafalgar, donde Nelson, el almirante inglés, venció a la Armada Invencible, rumbo al Canal de la Mancha, por allá por la tierra de Cantabria y el país de los vascos, y entraba por el estrecho de Calais, que está entre el Canal de la Mancha y Manchester, allá en Inglaterra. Hasta ahí se movía la flota romana, nunca al norte del Canal de la Mancha, porque en los territorios de los celtas del norte nunca a Roma le interesó, porque por eso fue que Adriano hizo el muro en lo que sería hoy la tierra de Gales, y del lado de allá nunca llegaron ellos a ningún lugar. Entonces, esa era la vida del Imperio Romano, y a medida que el Imperio Romano avanzaba, iba dejando fortificaciones militares y una guarnición compuesta de 8 centurias, que eran entre 800.000 hombres, según la legión. Y en esas fortificaciones ellos tenían las ciudades de habituallamiento, tanto de armas como de alimentos y medicina, y útiles para la guerra como casas de campaña y herramientas de trabajo. Nunca el Imperio Romano se movía 40 millas circulares más allá de donde tuviera las ciudades o las fortificaciones de suministro. A medida que iba ocupando, se iba construyendo un nuevo fortín, un nuevo fuerte, y ahí se dejaban las provisiones bajo el cuidado de 800.000 legionarios, y el resto de las legiones, 20 o 30.000 hombres, salía con una ración de comida al hombro que le duraba para una semana, que estaba compuesta de habas, de garbanzo, de grano, carne seca, pescado seco, queso, miel, muchas frutas secas, almendras, nueces, pistachos y estas cosas, y grasa de cordero, más trigo, una medida de trigo que le daban a cada soldado romano, que eran 25 libras, con la cual ellos, con un molino artesanal, se juntaba un grupito y hacían la comida de la tropa. El ejército romano no tenía un cocinero general que cocinaba. Las personas que vivían en la barraca, que eran casas de campaña de 6 o 12 hombres, se turnaban para cocinar. El ejército romano estaba diseñado para avanzar entre 38 y 50 kilómetros cada día de marcha. Tenían que recorrer en 2 jornadas entre 80 o 100 kilómetros. El ejército romano no tenía acemilas de carga, ni tenía carretas de carga, ni tenía bagaje, ni tampoco tenía retaguardia. Todo lo cargaban los legionarios sobre los hombros, exceptuando unas mulas sin carreta, que ahí cargaban las medicinas del equipo médico. No llevaban nada más. Y cuando había un combate, eso quedaba dentro del cuadro de la legión. Cayendo la tarde, sobre la hora nona o la hora novena, 3, 4 de la tarde, el ejército, que arrancó a las 5 de la mañana a marchar, paraba, y si eran 20.000 hombres, 10.000 hombres se disponían a armar el campamento. Lo primero que hacían era cavar una zanja cuadrada de 500 metros de ancho por 500 de largo, y con la tierra que cavaban hacían afuera un montículo, y entonces clavaban
una estaca que cargaba cada legionario, que medía casi 3 metros de largo. Cada legionario llevaba parte del equipo de combate, que estaba compuesto por un escudo, scutum. De ahí viene la palabra escudo, de la palabra latina scutum. Traían un scutum, un pilut, de ahí viene la palabra palo, pilut. Traían una jabalina, una espada entre 55 y 65 centímetros, que era la Gladius hispaniense, que tenía 1 libra de peso desde la empuñadura hasta la base de la hoja y 1 libra de peso de la base de la hoja hasta la punta del filo. Era una espada diseñada, equilibrada, para que siempre el contrapeso diera la vuelta y la punta cayera de frente. Era un arma diseñada para apuñalar. El ejército romano no combatía como los esgrimistas de los mosqueteros, no era verdad. Con el scutum paraban el golpe y con la mano derecha en forma horizontal lanzaban una estocada hacia adelante y una retirada hacia atrás. Una estocada hacia adelante y una retirada hacia atrás. Era lo único que hacía el Imperio Romano y combatía cada legionario al frente de la línea 1 minuto. Luego el Manipulus, que gobernaba 5 líneas de 6 hombres cada uno, contaba en su mente 1 minuto, pitaba un pito de piedra, como el que usan los pastores baleares. De ahí conocieron el pito los romanos cuando ocuparon Hispania. Y luego comenzaba la rotación. El que estaba detrás se ponía al frente y el que había combatido 1 minuto, si sobrevivía, se iba atrás a descansar. Se quitaba el escudo, se quedaba sin los medios de protección y estaba 6 minutos atrás esperando hasta que le tocaba volverse a armar para ir al frente. El resto de los hombres, cuando se estaba armando el campamento, velaban mientras la mitad de la legión construía el campamento. Después hacían un mar de estacadas y cada 100 metros le levantaban una torre militar para velar. El centinela no se podía quedar dormido bajo ninguna circunstancia. Si un centinela romano se quedaba dormido en operaciones militares en un territorio que no estuviera bajo el gobierno romano, era castigado con la muerte a golpes. Lo amarraban y le daban golpes los hombres hasta que le reventaban los riñones y lo mataban. Era la indisciplina más grande que se podía cometer en el Imperio Romano. La historia de Roma es una historia fascinante. Esa Roma del Maximus Circus, del Circus Maximus, que es como se llama el Coliseo. El Coliseo no se le decía Coliseo. Coliseo es un nombre griego. El nombre que le dieron los romanos a esa construcción era Circus Maximum, o sea, el más grande del lugar de los espectáculos. Circus, de ahí viene la palabra circo, del lugar de los espectáculos. Esa Roma que tú has visto hoy con todas esas edificaciones, eso es a partir de los primeros días del imperio, el año 31 hacia nosotros. Hasta ese tiempo Roma era una aldea de madera con casas de adobe y paja. Por eso Augusto sentenció: yo la cogí de paja y barro y la dejé de ladrillo, cemento y mármol. Es a partir de Augusto, el hijo de César, que comienza a gobernar como el primer emperador, que Roma coge esa forma. Y hacia el siglo II de nuestra era alcanza su máximo esplendor. Y lo logró después de la guerra judío-romana en el 70, cuando se trajeron todas las riquezas de Israel para construir el Coliseo, que era el Circus Máximo ese, y así sucesivamente. Es una historia linda, no me da la tarde para contar el tema, pero más o menos bueno, por arriba sí. Después con calma hablaremos del tema, ¿ok? Me voy, que se hace de noche, los quiero mucho. Un abrazo. Mañana volvemos con más si Dios quiere. Gracias a todos los que están ahí, que se han conectado, ¿ok?
sin parecer ser necio, ¿qué opinión tienes acerca de que se puede hacer el bien, pero hacemos el mal que no queremos? Me gustaría escuchar su opinión, mi hermano. El apóstol Pablo dijo: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer hago, eso hago. Porque tengo una maldita naturaleza que se revela dentro de mí y me obliga a hacer lo que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Dios creó al hombre santo, justo y bueno. Dice la Biblia que y terminó Jehová de crear el mundo, los animales, las plantas y los hombres, y vio que todo lo que había hecho era bueno en grande manera. O sea, Dios hizo un mundo bueno y en abundancia. Pero cuando Satanás tentó a Eva y el hombre aceptó el pecado, entregó la soberanía de su mundo espiritual al enemigo de Dios. Entonces, nuestra naturaleza, que fue diseñada para obedecer, algo le entró, que es el pecado, y por eso dentro de nuestro ser espiritual, de nuestra vida espiritual, Satanás tiene un campamento, tiene una parte de nuestra vida espiritual que le pertenece. Entonces, la conciencia, que es la ley que Dios dictó en el corazón de todo hombre, te dice que tienes que hacer lo correcto. Pero esa inclinación natural al pecado que heredaste de tus padres y que a la vez se ha heredado generación tras generación desde la rebelión que comenzó en el Edén, es la que te obliga a hacer el mal que tú no quieres hacer, porque tú quieres hacer el bien por esa condición divina, que fuiste creado perfecto y diseñado solamente para hacer el bien, pero se te introdujo esa naturaleza de pecado y entonces se rebela contra el bien que tienes en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo: gracias a Dios por Cristo. Por eso dijo: por eso no le doy el gusto a mi cuerpo, sino lo someto a la voluntad del Espíritu de Dios en Cristo, para que Cristo sea uno en mí y para que Dios sea glorificado en mi vida. O sea, que lo único que puede hacer que tú obedezcas la ley de Dios es si esa naturaleza pecaminosa se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso fue que Cristo no pecó en este mundo. Porque aunque había nacido en un mundo de pecado, de un ser humano pecador, y genéticamente había heredado la inclinación al pecado, su naturaleza estaba sometida a la acción del Espíritu de Dios. Y cada vez que intentaba levantar cabeza, el poder del Espíritu de Dios controlaba el deseo de pecar. Por eso fue que cuando lo tentó con las piedras, para que las convirtiera en pan, él tenía hambre y resurgió su necesidad biológica de comer. Y tener hambre es desesperante, y tal vez quiso, pero el Espíritu Santo vino y sometió el pecado por su voluntad. Por eso no pecó. Nos quiero mucho, nos vemos mañana, después seguimos hablando con el tema, hermanos de Costa Rica. Un abrazo a todos y gracias por la sintonía. Que Dios los ayude y los bendiga a todos, ¿ok?